Bueno, esta es una consecuencia de la observación debido a la causalidad del régimen de convergencia. Generalmente los sistemas pueden tener un orden cualquiera. Nosotros nos vamos a dedicar al primer y segundo orden, que son los más emblemáticos, pero generalmente los órdenes mayores se pueden reducir a un segundo orden. Y de hecho, se reducen a los polos dominantes del sistema, que son las dinámicas más fuertes, que son las que se encuentran más cerca del límite de la relación de convergencia. Entonces los polos que están muy lejos en el semiplano izquierdo no molestan, porque tienen predominancia los que están más cerca, son más fuertes en imprimir dinámicas al sistema. Por esta razón, la caracterización de un sistema lineal invariante en el tiempo por medio de la transforma de Laplace implica una estrecha vinculación entre estos tres conceptos, diría, estos dos, ya que la causalidad es un deseo. Entonces, nos vamos a dedicar a los sistemas de primer orden en primera instancia y luego de segundo orden. Y nosotros, ¿cómo caracterizamos un sistema lineal invariante en el tiempo? Pregunto. ¿Una ecuación diferencial puede ser? Una ecuación diferencial de coeficientes constantes, cuyo orden está definido por la derivada, la mayor derivada en la variable de salida, y coeficientes constantes. Y es la entrada, y es la salida, X es la entrada. Si nosotros aplicamos la transformada de Laplace, como ya lo hemos hecho en ambos miembros, porque nos habilita la linealidad, acá está la derivada, la primera derivada, y el resto son transformadas de Laplace. Y lo arreglamos un poco, sacamos lo ordenamos y obtenemos los factores que convergen al valor de la transformada de la salida. Y cuando los separamos nos encontramos que esto es la excitación, estas son las condiciones iniciales, y nos quedan dos términos, ¿no? Con el mismo denominador, que responden a las dos partes de la solución de una ecuación diferencial. ¿Cuáles eran esas partes constitutivas de la solución de una ecuación diferencial? Hola, ¿estoy La solo? La particular solución particular, y la forzada. La forzada, ¿cuál sería la forzada? La homogénea. Bien, Se me eh, confundió con teoría de los circuitos. la particular y la homogénea. ¿La particular de quién depende? La parte de la solución particular. De la excitación. Bien. ¿Y la homogénea de quién depende? Es la respuesta natural. La respuesta natural, ¿cuál La, sería? la respuesta sin excitación, digamos. Bien. Sin excitación, lo único que quedan son las condiciones iniciales o el estado inicial que tiene el sistema. Entonces, fíjense que acá tenemos la excitación y acá tenemos la condición inicial. El primer orden tiene una sola condición inicial. Entonces, la solución particular, acá tenemos la función de transferencia que finalmente es la solución particular. Y acá tenemos la solución homogénea. Cuando la excitación es cero, la parte homogénea de la solución es igual a las condiciones iniciales. O sea, depende de las condiciones iniciales. La solución forzada y natural es una terminología que viene de aplicar determinado tipo de excitación. Y tiene mucho que ver con la dinámica en el tiempo, pero no en la frecuencia. Y la definición de la solución de una ecuación diferencial es homogénea, igualada a cero y particular, con excitación. Bueno, lo cierto es que tanto la excitación como las condiciones iniciales, que son las dos partes constitutivas de la solución, tienen la misma dinámica porque tienen el mismo denominador. Entonces, para hacer el análisis de la dinámica no es necesario considerar las condiciones iniciales, porque finalmente las condiciones iniciales solo incorporan un punto de partida.
no agregan ni quitan dinámica, porque la dinámica está determinada por la función de transferencia, que es por el denominador de la función de transferencia, que es donde están los polos. Por lo tanto, vamos a considerar la situación de condiciones iniciales nulas y vamos a arrancar un circuito de un sistema relajado, o sea que no está preexcitado. Por ejemplo, un circuito RC, que ya lo hemos analizado en la unidad de sistemas y que por lo que veo lo dominan ampliamente en teoría de circuitos, que estaba fundamentado y caracterizado por una ecuación íntegro diferencial, en este caso integral porque tiene solo un condensador, que nosotros lo podíamos resolver, una ecuación diferencial, por medio de la transformada de Laplace, transformada de Laplace de todos los términos, y que se transforma en esto, en términos de Laplace, y que finalmente, si consideramos la salida como la corriente y la entrada como el voltaje de alimentación, la transferencia entre la salida y la entrada está definida por esta función de transferencia en el dominio de Laplace, en tanto y en cuanto V sea un impulso. Entonces la función de transferencia está definida para la respuesta al impulso y tiene esta forma. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? El orden 1 del denominador define el orden de la ecuación diferencial y el orden del sistema. Es un sistema de primer orden. No solamente un circuito. Acá les pongo el caso de un horno típico. La temperatura en un horno es un sistema de primer orden. Esta es la curva experimental de ese horno. Esto es la temperatura y esto es el tiempo. Y bueno, y el sistema de arrancar, yo enchufo, bajo la palanca o abro el gas, el quemador, el anafe, lo que tenga, le empiezo a entregar energía y el horno va a subir en temperatura hasta que se va a estabilizar en un valor donde las pérdidas y la erogación energética se equiparan. Y la velocidad de la curva va a depender de la capacidad de acumulación calorífica o de la capacidad energética que tenga el quemador o el calefactor. Entonces la dinámica está determinada, por supuesto, por el volumen. Si no es lo mismo un horno de 20 por 20 por 20 centímetros que un horno de arrabio gigantesco. Pero finalmente la curva dinámica, ¿verdad?, es exactamente la misma, un sistema de primer orden. Bueno, entonces vamos a proceder a evaluar un sistema de primer orden general. Hay muchos sistemas físicos que se comportan como primer orden. Esta es la ecuación diferencial. La vamos a redenominar tendenciosamente de esta manera. A este coeficiente le vamos a llamar tau, 1 y 1, para facilitar el cálculo. Solamente para hacer análisis, no para agregar términos algebraicos. La respuesta al impulso de esta ecuación diferencial, acá está. XS va a ser igual a 1, por lo tanto, para condiciones iniciales nulas, tenemos que la función de transferencia es 1 sobre tau por S más 1 sobre tau. Acá voy a hacer una corrección. Cada vez que dicto la clase hago una corrección, simplemente para hacerlo más legible. Saco tau factor común, denominador común, y lo paso al numerador. Entonces tenemos un sistema de primer orden cuyo tiene un polo de primer orden. ¿En dónde tiene ese polo de primer orden? En menos 1 sobre tau. En menos 1 sobre tau. Si nosotros le aplicamos un impulso a esta función de transferencia, considerado como entrada X y salida Y, la respuesta, por medio de la transformada inversa, es esta. Y acá voy a corregir de nuevo. El puro huevo, ¿no? Para que quede claro, en la transformada inversa, que la salida y la transferencia son iguales y tiene 1 sobre tau por una exponencial, dependiente de menos 1 sobre tau, típico de un circuito RC donde tau es R por C, que es la constante de tiempo del circuito. Es un sistema de primer orden igual.
igual. Si es eléctrico será RC, si es hidráulico será lo que corresponda, y si es dinámica también. Entonces, esta respuesta tiene una función dinámica de este tipo. Cuando t es igual a 0, arranca n a la 0 es 1 en 1 sobre tau. Y luego va a converger a velocidad menos 1 sobre tau, que es el exponente negativo de esa exponencial, hasta hacerse 0, en t igual a infinito. Hasta aquí no habría ningún problema. Lo mismo que estamos diciendo para el sistema, que lo hemos calculado por medio de convolución en su momento, lo tenemos expresado en Laplace, donde tenemos el 1 sobre tau, que define la constante esta de arranque, y la 1 sobre s más 1 sobre tau, que define el exponencial, y que está implícito también en la función de transferencia en el dominio de Laplace. Vale decir que la información que necesitamos está en ambos dominios, y expresada claramente, siendo tau este término. Ahora bien, ¿qué sucede con la respuesta en el escalón? La respuesta en el escalón, ahora, x de s es 1 sobre s. Entonces, el sistema pasó a ser de primer orden a ser de segundo orden. Pero es un sistema de primer orden excitado con un escalón. Eso significa que cuando empezamos a excitar con funciones más energéticas, el orden del denominador empieza a cambiar. Pero seguimos analizando un sistema de primer orden que pasa a ser de otro orden por el efecto de la excitación. Bueno, si resolvemos esto por Laplace, en la transformada inversa vamos a tener dos fracciones parciales, una en cada polo. Acá tenemos una en el origen y otra en menos 1 sobre tau. Adquiere esta forma, donde los coeficientes A y B, ustedes los debieron ya saber calcular, por residuos A y B, adquiere esta forma que algebraicamente responde a esta formulación. Y esto tiene una transformada inmediata. ¿Quién me dice cuál es la transformada inmediata de este término? ¿No sería 1 menos e a la menos 1 sobre tau por t? Sí. Yo pedí el primero nomás, pero me dice todo. Sí, la transformada inversa de todo es eso. Fíjense la forma que adquiere. Ahora el exponencial es un descontador del set point de entrada, que es un escalón. La respuesta dinámica ahora, en t igual 0, va a ser 0, pero en t infinito este término se anula. Entonces tendemos hacia la excitación, el escalón de excitación. Ahora, si yo le aplico el valor inicial y el valor final, aquí el valor inicial en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia de Laplace, seguramente que va a ser 0 y el valor final va a ser 1. Pero la velocidad con la que va hacia el valor final va a depender de este exponencial. Porque es la velocidad con que la exponencial descarga del límite, ¿no? El límite. Entonces, ahí es donde empieza a tomar importancia el tau, que ya lo había tomado en el impulso, ¿no? Entonces yo puedo analizar para diferentes sistemas de primer orden que arrancan en 0 y terminan en 1, pero hay infinitos caminos posibles dependiendo de la constante de tiempo. Entonces, para saber si una función de transferencia corresponde a una curva dinámica temporal, no es suficiente calcular el inicial y el final. Hay que calcular valores intermedios para ver por dónde va, porque por dónde va define cuánto lento o rápido es el sistema. Lo cierto es que tenemos esta solución en el dominio del tiempo y de la frecuencia, donde sabemos que es tau. Lo vamos a considerar 1 para hacer el análisis de lo que sucede dinámicamente con la constante de tiempo. Y fíjense que cuando en el origen, para t igual 0, bueno, naturalmente vale 0, arranca de 0 el sistema. Si analizamos el teorema de valor inicial, es 0. 1 menos 1 es 0.
lo sacamos de acá. Y en Laplace, y bueno, es S por I de S. O sea que es 1 sobre tau sobre infinito, 0. Se cumple. Y en el valor final tengo t que vale infinito. ¿Qué pasa acá? Este término se anula. Tiende a 1. ¿Qué pasa con el teorema del valor final en Laplace? Bueno, se simplifica S, 1 sobre tau sobre 1 sobre tau. 1. ¿Y los valores intermedios? Y los analizamos. Pero ¿cómo los vamos a analizar? Y los vamos a analizar en tiempos particulares, dividido en constantes de tiempo. O sea, el eje del tiempo lo tengo de ser infinito en todo el dominio. Pero lo vamos a analizar en valores particulares. Al cabo de una constante de tiempo, el valor I1 es al cabo de una constante de tiempo. ¿Cuánto vale la respuesta? 0,6321. Es lo que carga un condensador en su constante de tiempo. Al cabo de dos constantes de tiempo, 0,8646. Al cabo de tres constantes de tiempo, 4 y 5. Y, obviamente, a medida que voy llegando al valor, se van arrimando los. O sea que para saber si la respuesta dinámica que tengo en el tiempo se corresponde con una determinada función de transferencia, me basta evaluar en su constante de tiempo qué valor adquiere. O definir con el valor que adquiere, si es experimentalmente, a qué constante de tiempo corresponde. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, lo cierto es que lo único que tiene un sistema de primer orden es su constante de tiempo. ¿Y su constante de tiempo qué es? Y es una característica del sistema. La capacidad que tiene de adquirir energía, o de disiparla, o de moverla, o de consumirla. O sea, finalmente un sistema rápido y un sistema lento, ¿en qué difieren? Y en su dinámica. Y la dinámica estaba expresada en las ecuaciones diferenciales por medio de las derivadas, que son las pendientes. Y en este caso hay una sola, porque es del primer orden. Tau, entonces conocido como constante de tiempo del sistema, cuanto más pequeña sea, más rápida será la respuesta. Y sí, porque tiempo y frecuencias van en relación inversa. Y frecuencia es velocidad. Omega es velocidad en el círculo unitario, ¿no? Radianes por segundo. Si tau es pequeño, la omega es alta, la velocidad es alta, entonces el sistema es veloz. O sea, tiene congruencia. Y una característica de este sistema es que la pendiente de la curva para t igual 0 vale 1 sobre tau. Esto significa que en el arranque, el sistema, puedo saber con qué pendiente va a salir. Puedo saber que al cabo de una constante de tiempo va a adquirir el valor de set point, o de ingreso, o de excitación. Estamos hablando de un escalón, ¿no? Entonces, la derivada de la respuesta, que es esta, la respuesta en el tiempo, que es 1 menos e a la menos 1 sobre t, 1, a ver, 1, esta respuesta. Si yo la derivo y la evalúo en 0, sé con qué pendiente sale. Yo ya lo sé acá gráficamente. Entonces, la derivada de t evaluada en t igual 0 es 1 sobre tau, que es la pendiente con que arranca el sistema. Entonces, fíjense que también sé con qué pendiente va a arrancar. ¿A qué me tengo que predisponer de lo que va a hacer el sistema si es de primer orden? Para comprender cómo la constante de tiempo del sistema impacta sobre la respuesta dinámica, que evidentemente impacta en forma de velocidad de respuesta, vamos a evaluar para diferentes tau. Para diferentes tau significa que a la respuesta donde vamos a evaluar la constante de tiempo, la respuesta general que obtuvimos para el escalón, la vamos a evaluar en tau igual a 1, o sea, al cabo de una constante de tiempo, y obtenemos esta función descriptiva. O sea, la salida
al cabo de una constante de tiempo, se va a mover a esta velocidad. Esta velocidad significa la exponencial menos 1 por t. Al cabo de dos constantes de tiempo se va a mover a menos t sobre 2, porque tau vale 1/2. Perdón, tau vale 2, y acá es t sobre tau, ¿no? O sea que se va a mover, si este se movía a menos 1, la exponencial, este se mueve a menos 1/2. ¿Es más rápido o es más lento? Y más rápido, pues mientras en uno pasa una vez, en el otro pasa dos. Efectivamente. Más lento. Sí. No lo entendí esa parte. Es más lento, más rápido. Bueno, ahora lo vas a entender. Supongamos para t igual 4. ¿Puedo opinar? ¿Perdón? ¿Puedo adivinar? Sí. Y según mi concepto, a medida que la tangente se aplana, me da la impresión como que sí, tiene que crecer más rápidamente. No lo analices por la tangente. Analízalo por el exponente de una exponencial. El Bien, coeficiente de atenuación es el tamaño del coeficiente de la exponencial negativa. sí. Acá vale 1, acá vale 1/2, acá vale 1/4. O sea, cada vez más pequeño. Entonces, Ujú. cada vez más rápido. Bien, gracias. Bueno, lo cierto es que cada vez más rápido, sí, en frecuencia. Pero fíjense lo que pasa en el tiempo. Si tau es igual a 4, este sistema va lentamente hacia el infinito. Y este sistema va un poco más rápidamente y este va más rápidamente. Entonces, finalmente todos van a llegar al valor de convergencia, pero con diferentes pendientes. El tema de la inversa descoloca un poco, pero finalmente la inversa del tiempo es la constante, la constante de tiempo es la inversa del exponente. Por eso es que se confunde lo que sucede. Lo cierto es que este sistema va mucho más rápidamente al infinito que este y que este. Y si no, grafíquenlo y se van a dar cuenta. La constante de tiempo impacta de diferentes maneras en un sistema y nosotros lo que tenemos que tener claro es que esa dinámica en fase de análisis se interpreta, pero en fase de diseño se propone. Porque, por ejemplo, sí, yo tengo un horno que tarda 15 minutos en estabilizarse en la temperatura máxima. Bueno, yo lo quiero hacer en 2 minutos. Bueno, estoy haciendo una exageración. Supongamos que tengo un horno que tarda 1 hora en estabilizarse. Y yo lo quiero hacer en 15 minutos. El horno como está y con la potencia que tiene, en 1 hora necesita para acumular las calorías. La única forma que tengo de que lo haga en menos tiempo, ¿cuál será? Y mejoro las pérdidas, le tapo los agujeros, lo aíslo más para que pierda menos calor, o le aumento la potencia de alimentación. Le aumento el caudal del quemador o le aumento el calefactor eléctrico que tiene. O sea que responde concretamente, constructivamente, a la construcción de la planta que constituye el sistema. Bueno, ¿cómo será la respuesta a una rampa? La respuesta a una rampa, porque hemos hecho el impulso, el escalón y la rampa. Y después vendría la parábola, porque con el escalón, la rampa y la parábola tenemos las tres variables dinámicas, ¿no? El desplazamiento, velocidad, aceleración, que es lo que sucede en todas las variables de ingeniería. La respuesta a la rampa ahora tiene una rampa de excitación a la función de transferencia. Agrega un término más. Y fíjense la forma del término que agrega, independientemente del valor de A. Esto va a ser una rampa en el tiempo, como esto era un escalón en el tiempo, como esto era una exponencial. Por supuesto que aumenta un orden. Tenemos segundo orden con el escalón, con la rampa tenemos tercer orden. El sistema de primer orden pasa a tercer orden.
¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? Bueno, los ponemos los valores y obtenemos esta solución en el dominio de Laplace. Y esto está claramente fácil de resolver. Ustedes tienen la tabla de sistemas lineales que publicamos. No, profe, yo por lo menos no le... Bueno, les voy a poner un link para que que lo copien. No lo pongo en el aula porque no es nuestra. Y no tiene nombre ni nada. Así que voy a ver si puedo. A ver, un segundo. A ver si se fijan, si la pueden bajar de aquí. Esta tabla Sí, profe, se puede bajar. bueno, esta tabla tiene propiedades transformadas de Laplace, transformada de algunas funciones elementales, serie de Fourier, tiempo continuo, serie de Fourier, algunas series de Fourier, transformada de Fourier en tiempo continuo, propiedades, algunas transformadas de Fourier en tiempo continuo, transformada de Laplace, de Z, que es el próximo tema que vamos a ver, algunas transformadas de uso frecuente, series de Fourier en tiempo discreto, cálculo del coeficiente de la serie, transformada de Fourier en tiempo discreto. Esto es un buen popurrí que nos puede sacar de un apuro. Si yo me voy acá a Laplace, ¿no? Acá está la transformada, 1 sobre S del escalón, acá está sobre el exponencial, y acá está la rampa. ¿No? ¿No? ¿No es de la rampa? No. Acá está. Cuando n vale... acá está la rampa. Cuando n vale 2, 1 sobre s cuadrado, t a la 1 sobre 1 factorial que es 1, por u de t que es causal. Entonces, con una tablita bien escrita, se pueden sacar del apuro inmediatamente. Volvemos a nuestro tema. Entonces, acá está la rampa, acá está el escalón de amplitud tau, y aquí está la exponencial que seguimos teniendo, y que si se fijan, la respuesta en el tiempo de esto, la respuesta en el tiempo es una rampa, podría estar multiplicada por mu de t, pero asumimos la causalidad ya con frecuencia, un escalón de amplitud tau y una exponencial de amplitud tau. Fíjense qué pasa con esta señal cuando t tiende a infinito. T tiende a infinito, la rampa se va a infinito, naturalmente. Pero fíjense que la solución del sistema, este término se hace cero y la salida va a seguir la rampa con un error permanente de tau.
a partir de valores grandes, o sea, una vez que se haya concluido el periodo transitorio, el transitorio es en el que adquiere la energía suficiente para continuar, la vas a ir hasta el infinito, pero con una constante. Vale decir que la rampa de excitación, una vez que el sistema se acomode, lo vas a ir, pero a una distancia de tau, y no lo va a alcanzar nunca. Entonces, esto es importante saber para un sistema de primer orden, qué es lo que le pasa con el impulso, qué le pasa con el escalón y qué le pasa con la rampa. Porque son los típicos sistemas que nosotros diseñamos para movimiento. La respuesta al escalón es un sistema de posicionamiento donde le pido que vaya a tal punto. El de una rampa es un sistema de velocidad, donde hay un delta de espacio respecto al tiempo. Entonces yo sé que un sistema de primer orden lo va a seguir, pero con un error. ¿Y el error de qué tamaño es? De la constante tiempo. Porque es lo que tarda en acumular la energía suficiente. Si tiene una constante de tiempo alta, esta panza va a ser muy grande. Entonces se va a quedar hasta que logre arrancar. Si tiene una constante de tiempo chica, la va a seguir pegadito, ¿no? Pero nunca va a llegar a la rampa de excitación. ¿Por qué? Porque siempre va a estar presente en la solución. ¿Sí? ¿Está claro? Está claro, profe. Bueno, entonces el sistema de primer orden no tiene más que esto. Vamos al sistema de segundo orden. El sistema de segundo orden, un poquito más elaborado. Por supuesto va a tener una derivada de segundo orden en la variable de salida. Lo vamos a redefinir a los coeficientes, que son constantes, para que sea invariante en el tiempo, pero los vamos a llamar de determinado modo. Para facilitar 1, a 1 lo vamos a llamar 2 zeta omega n, a 2 y b0 omega n cuadrado. ¿Dónde? Omega n es la frecuencia natural del sistema, la frecuencia de Fourier. Omega es la variable de frecuencia de la transformada. Y zeta, como su nombre lo indica, es un factor de amortiguamiento. Si tenemos claro lo que es un amortiguador, bueno, es un factor, un coeficiente que va a dar el orden de amortiguamiento de la solución. Si nosotros aplicamos la transformada de Laplace a esta ecuación así denominada, ¿no? Tendenciosamente, con estos dos coeficientes ahora, bueno, acá tenemos la derivada segunda de y, acá tenemos la derivada primera, y acá tenemos y y x. La acomodamos, la acomodamos. No vamos a considerar las condiciones iniciales, por lo mismo que dijimos anteriormente. O sea, las condiciones iniciales lo único que hacen es cambiar el punto de arranque, pero la dinámica es la misma que la de la función de transferencia. Por lo tanto, vamos a analizar la ecuación de transferencia. Sacamos factor común y obtenemos acá el denominador que va a ser el de la función de transferencia. Fíjense lo que nos queda como sistema clásico de segundo orden, expresado de ese modo. Esta función de transferencia es voluble, responde a los diferentes zeta y omega n, que son dos características caracterizadoras del sistema de segundo orden. Con qué velocidad se mueve y con qué ganas, digamos, al zeta, llamémosle así, el factor de amortiguamiento. Entonces lo que vamos a hacer es analizar esta función de transferencia del mismo modo que lo analizamos para el primer orden y vemos qué característica nos incorpora. Vamos a pensar en un sistema de segundo orden clásico que ya hemos analizado cuando estudiamos sistemas y que ustedes en teoría del circuito seguro que ya lo amasan de pie a cabeza. Nosotros habíamos definido una RLC con un voltaje de entrada y una corriente a la salida. Era una ecuación íntegro diferencial que lo podemos llevar a todo derivado o a todo integrales. Acá da exactamente lo mismo porque vamos a aplicar la transformada de Laplace a ambos miembros. Da lo mismo que lo hagamos todo en derivadas o en derivadas integrales. Pero para llevarlo a segundo orden de derivación, como planteamos en la ecuación diferencial, lo llevamos a derivadas.
Entonces fíjense que acá tenemos la ecuación de diferencia. L, R y C son constantes. Aplicamos la transformada de Laplace en ambos miembros. Y obtenemos la función de transferencia de este sistema de segundo orden de la misma forma que el anterior, donde fíjense, dejemos de lado el numerador. Acá 2 zeta omega n es igual a 1 y acá omega n cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, el omega n cuadrado también lo tengo arriba con 1. Y tenemos la forma general de un sistema de segundo orden. Ese sistema de segundo orden, y me voy a referir concretamente al denominador de la forma general que lo obtuvimos, que fue esta, tiene dos raíces. Esto también lo analizamos cuando hicimos sistemas. Pueden ser dos raíces reales iguales, dos raíces reales distintas o dos raíces complejas conjugadas. No se dejen asustar por los términos. Esta es la forma de cada una de las raíces, más o menos. Son complejas conjugadas en función de zeta. Zeta es un término que puede valer entre 0 y 1 para nuestra aplicación en ingeniería. Para el análisis puede valer más de 1 también. Pero al ser menor que 1, este término es complejo, es imaginario. Entonces la función de transferencia ahora se va a transformar en esto. Esto que tenemos acá. Donde tenemos las dos raíces de parte real negativa, como pide la condición de convergencia en el dominio de Laplace, que esté del lado izquierdo del plano. Y conjugado la parte imaginaria, habida cuenta que zeta varía entre 0 y 1. Cuando zeta vale 0, esto se va a transformar en raíz de menos 1, que es j omega n, más menos j omega n. Y se transforma en una, si se fijan en la tabla, una función conocida. En el tiempo, ¿no? Ahora, zeta vale entre 0 y 1, y los polos son complejos conjugados y se encuentran posicionados en el semiplano izquierdo. Pero cuando vale 1, esto es cuando vale 0, cuando vale 1, fíjense lo que pasa. Cuando zeta vale 1, este término se anula completamente, y las dos raíces son iguales, zeta omega n. Zeta vale 1, nos queda esto. O sea que en función del zeta, la función de transferencia va a variar entre esta función y esta función, que tienen comportamientos en el tiempo diferentes. Tienen transformadas inversas diferentes. ¿Alguien me dicta a qué transformada le suena esto? ¿No lo han hecho en el práctico todavía? El seno de omega n, profe. Omega n t. Seno de omega t. Bueno, lo cierto es que esa es la función de transferencia que tenemos. Vamos a plantear la evaluación del coeficiente de amortiguamiento para omega n igual a 1. O sea, vamos a dejar fija la frecuencia natural. Y lo que vamos a variar es el amortiguamiento y vamos a ver qué sucede. Al impulso primero. Zeta igual a 1. Bueno, con zeta igual a 1, esto es lo que tenemos. Porque esto es 2 zeta omega n. Zeta y omega n valen 1. Y esta, la respuesta, esto es una rampa ponderada con una exponencial negativa. Porque está el cuadrado de rampa y el exponencial es negativo. Eso, t por L menos t. Vamos a empezar a disminuir el coeficiente de amortiguamiento y lo vamos a hacer menos amortiguado. Esto significa que finalmente para t igual a infinito, esto tiende a 0 directamente. Aunque esto sea una rampa, esto tiende a más velocidad porque es una exponencial. Cuando zeta es igual a 0, que ya lo habíamos analizado, como bien dijo el amigo Torres, creo,
seno de omega t, omega vale 1. Y en el medio, todas las otras posibilidades. 0,7 es un clásico del coeficiente de amortiguamiento para segundo orden. Y lo vamos a ver más en detalle. Cuando zeta aparece con 0,7, esto se transforma en 1,4 y bueno, cambian los polos y los polos. Las raíces cambian, ¿no? Bueno, fíjense qué va a pasar con la parte real y con la parte imaginaria de los polos. Disminuyo el zeta, disminuye la parte real y aumenta la parte imaginaria, que está conjugada. Disminuyo el zeta, sigue disminuyendo la parte real, sigue aumentando la parte imaginaria, sigue siendo conjugada. Hasta que, fíjense, la parte imaginaria se va a 1 y la parte real se va a 0. Y ocurre esto. O sea que el hecho de que el zeta se modifique, modifica la ubicación de los polos de la función de transferencia, que tiene impacto en la respuesta temporal, transformando esta función de la respuesta en esta función. ¿Qué pasa cuando zeta es igual a 0? Bueno, cuando zeta es igual a 0, la parte real se anuló y la región de convergencia se posiciona en el eje J-omega, que es el límite de convergencia de Laplace. Y es la transformada de Fourier, el eje J-omega. Lo que hace Laplace es correr el eje J-omega con un sigma negativo para aumentar la condición de convergencia de la integral. Pero cuando zeta es 0, el sigma es 0, ha venido bajando hasta 0, y los polos se posicionaron sobre, conjugados, se posicionaron sobre el eje J-omega. Si lo vemos en gráfico, para zeta igual a 1, esta era la función en el dominio de Laplace. Tenemos dos polos en menos 1, un polo de segundo orden en menos 1, aquí está. Y la respuesta era esta. Y ese es el gráfico de la respuesta. Por supuesto, creció hasta que el exponencial lo empezó a planchar. Disminuimos el zeta, y en 0,7, fíjense hasta dónde bajó la parte real y hasta dónde subió la parte imaginaria, conjugada. Bueno, acá intento, hay una pequeña oscilación. Ya no es tan convergente forzada como la anterior, ya ahí está queriendo moverse. Seguimos disminuyendo el zeta, y bueno, la parte imaginaria sigue aumentando, conjugada, sigue yendo hacia el eje, partió de acá, y se va yendo por acá. Por supuesto, disminuye la parte real. Se empieza a poner más ágil, se empieza a poner más alegre el sistema. Seguimos disminuyendo el zeta, cada vez menos amortiguado. Fíjense cómo se está acercando al eje, los polos conjugados, cómo está disminuyendo el sigma, la parte real de la variable de Laplace, y se pone más alegre. Acá no llegaba a 0,7, acá está casi en 0,8. Cuando es 0, la parte real desaparece, se posicionan los polos sobre el eje, que es el límite de convergencia, que es Fourier, y se transforma en un seno de respuesta. Y hemos construido un oscilador. Vale decir que, en el caso del sistema de segundo orden, llevar los polos al origen, que es el límite de convergencia, si lo paso, acá estoy en 0, si lo paso con un zeta mayor que, menor que 0, o sea, un zeta negativo, analíticamente posible, me voy al semiplano derecho y este seno se hace divergente. Porque el límite de convergencia está en el eje. Si me paso para acá,
La transformada se hace divergente, porque el exponente del sigma se hace positivo. Entonces, en vez de tener un e a la menos sigma t, en la transformada tengo un e a la sigma t, que crece con el tiempo. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Esto es lo que ha sucedido en el plano S. Ahí grafiqué un punto cualquiera, pero el viaje está yendo hacia los polos, hacia conjugarse en el eje. Esto es lo que ha sucedido con el sigma desde 1 hasta 0. Se transformó esta función de transferencia en esta función de transferencia, y en el camino hemos ido perdiendo amortiguamiento, o sea, hemos ido haciendo el sistema más liviano, por lo tanto empezó a oscilar. Cuando se habla de coeficiente de amortiguamiento, es como tener un amortiguador nuevo, 0 kilómetros, está duro, con sigma igual a 1, con, perdón, zeta igual a 1, y después de 150.000 kilómetros, el zeta vale 0, entonces agarra un pozo y salta hasta que se estabilice. O sea que amortiguamiento propiamente dicho. En el tiempo ha sucedido esto, para citas que crece, ¿qué sucedió? Y es más lento, porque se va a ir amortiguando, y la frecuencia, ¿qué sucede con la frecuencia? Va disminuyendo. Hasta que se plancha y no oscila más. Por supuesto que si lo hacemos mayor que 1, está recontra planchado. Está prácticamente enyesado el sistema. A eso le llamamos sobreamortiguado, porque tiene un amortiguamiento que no lo deja mover. Sería como un amortiguador que está soldado, digamos, que no se va a mover. Y si de igual 0, es un amortiguador que en vez de aceite o densidad tiene aire o agua. O sea, y le llamamos subamortiguador. Y en el tiempo gráfico, esto es lo que sucede. Lo que nosotros conocemos como la respuesta al impulso generalmente es un sobreamortiguado que a medida que zeta va disminuyendo, se va transformando en un sistema más ágil, más liviano, hasta que en el límite, cuando los polos se posicionan en el eje, se hace concretamente oscilatorio. ¿A qué frecuencia? Omega n. Bueno, ¿alguna pregunta? No, no, profe, por ahora no. Claro, profe. Bueno, acá está un gráfico un poco más elegante, que lo dice exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con el escalón? Escalón. La función de transferencia ahora pasa a un tercer orden con el escalón en el denominador. Vamos a mantener fija la frecuencia natural y vamos a variar el zeta. Bueno, para zeta igual a 1, la respuesta es esta, ¿no? Queda 2s más 1, pero un polo acá en el origen. Eso tiene una respuesta en el tiempo de esta forma. No la he resuelto porque ya sabemos resolver la transforma de Laplace. Si es de tercer orden, tendrá 3 elementos, 3 fracciones simples, que son 3 inmediatas, y bueno, acá están los 3 componentes. ¿No? El hecho que esté este factor común simplemente por simplicidad interpretativa. Si nosotros graficamos esa función, esta es la respuesta en el tiempo. Fíjense que la salida de un sistema de segundo orden no es con pendiente 1 sobre tau, como tiene una panza, ¿no? Típica de un sistema de orden superior a 1. Esta plancha o este sistema está sobreamortiguado. Va a llegar al valor de excitación que es 1, ¿no? Porque es un escalón unitario. Va a llegar a 1,
pero cansada, está muy pesado, lo tiene que remar en dulce de leche el sistema este con zeta igual a 1. Cuando le empezamos a bajar el zeta, típico 0,7, para un sistema de segundo orden, la función se transforma, fíjense, 0,7 es 2 por 0,7, 1,4, omega n es 1. Y esto tiene una solución temporal por medio de la transformada, que miren en qué lo transforma. Es un poco más rápido, pero ¿qué sucede acá? Se pasó del valor de excitación. Es lo que se llama sobrepico. En fase de diseño se especifica en qué tiempo quiero llegar al 98 o 97% de la excitación y cuánto sobrepico admito. No es lo mismo un sobrepico en un sistema, a ver, siempre doy los mismos ejemplos, pero si estoy en una cuba de una colonia de bacterias estudiando la reproducción de las bacterias, estoy en la 10ª de grado, no puedo admitir 3 o 4 grados de sobrepico, se mueren todas las bacterias. Entonces es un sistema muy exigente en fase de diseño. Ahora, si estoy en un horno para calentar, qué sé yo, para quemar, para hacer pan, si me paso un 3 o 4 grados, ¿qué me importa? No pasa nada. Entonces depende del sistema. A medida que voy bajando el amortiguamiento, o sea, lo voy haciendo más pequeño, que va cambiando en consecuencia la función de transferencia, el sistema se va haciendo más ágil. Pero también, fíjense, llega al 40% el sobrepico. O sea, es un sistema que se quiere escapar, está muy liviano. Y empieza a oscilar, empieza a tener oscilaciones. Por supuesto que sigue siendo convergente porque los polos están del lado izquierdo. ¿Y a qué frecuencia va a oscilar? Y a omega n. Sigo bajando el coeficiente de amortiguamiento. Es más rápido, sube más rápido, pero también se pasa. Y empieza a oscilar más. Empieza a oscilar más hasta que cuando zeta es igual a 0, directamente los polos se posicionan sobre el eje, J omega, y el sistema oscila. Todavía es convergente porque es el límite. En zeta igual a 0 es el límite de convergencia. Pero si aumento en negativo, o sea, hago -1, los polos se hacen del lado derecho y la oscilación es divergente. Los polos tienen incidencia en la respuesta temporal. Esa es la respuesta para zeta igual a 1. Dijimos que cuando zeta era igual a 1, esta era la respuesta temporal. Era muy lento. Para zeta igual a 0,7 ya empezaba a disminuir la parte real y empiezan a aparecer los polos. Fíjense que uno se va para acá y el otro se va para allá. Y eso es lo que pasaba. Entonces, fíjense, antes llegaba a 0,5 en 2. Ahora llega a 0,4 en 2. Pero, acá hay un sobrepico. Admito ese sobrepico y hay sistemas que sí, hay sistemas que no. Depende de qué es lo que está haciendo el sistema. Sigo bajando, los polos se siguen acercando al eje, más sobrepico todavía. Pero en 2, llego casi a 0,8. Mucho más rápido. Sigo bajando hasta que el último, en zeta igual a 0, los polos se posicionaron en el eje, es directamente oscilatorio. Bueno, la incidencia que tienen la posición de los polos en la respuesta temporal es nutritiva. Nosotros observando la posición de los polos podemos intuir qué sucede con el sistema. En fase de análisis,
Sabemos que la forma de la respuesta es del tipo D. Ahora, las características particulares las tenemos que calcular. Entonces, en el sistema de segundo orden, venimos de un sobreamortiguado, con un zeta alto, hasta un subamortiguado total, que está en el límite de convergencia, y concretamente es un oscilatorio, pero o sea, todavía controlado, convergente. Entonces, el zeta pasa de el sistema, la ecuación de transferencia de sobreamortiguado a subamortiguado, variando este coeficiente. Y ese coeficiente en fase de diseño hay que obtenerlo, porque en fase de diseño le voy a decir qué tiempo quiero y cuántos sobrepicos acepto. Y eso me va a dar el zeta. Y de qué forma lo voy a modificar. Y en un circuito de RLC, modificando los componentes. Con alguna técnica de diseño. Bueno, ahí está el grafiquito más lindo, que lo voy a reemplazar finalmente porque se ve claramente cómo empieza a oscilar hasta que se hace oscilatorio en el límite de convergencia. Ahora bien, el otro coeficiente es la frecuencia natural. No sé si hay alguna pregunta, perdón. Bueno, si no hay pregunta, ¿qué pasa con la frecuencia natural? Bueno, la frecuencia natural también es patrimonio del sistema, ¿no? De la función de transferencia. Lo vamos a analizar cuando oscila en zeta igual 0. Lo vamos a analizar en esa condición y vamos a cambiar la frecuencia natural, omega n. La respuesta al escalón, que es la más referencial, digamos, porque ahí es donde le pido que el sistema vaya de un punto a otro, en instancia de control concretamente dicho, quiero que un sistema pase de un valor a otro en el menor tiempo posible y poner un sobrepico aceptable. Cuando omega n es igual a 1, la respuesta para zeta igual 0 en el dominio de Laplace era así. Y eso corresponde a una respuesta temporal de este tipo. Cuando omega n es igual a 1, es coseno de un t, porque omega es igual a 1. Cuando omega n es igual a 2, bueno, acá tenemos omega n cuadrado y omega n cuadrado, ¿no? Coseno de 2t. Omega n es igual a 2. Y cuando omega n es igual a 4, esto será 16, ¿qué ha sucedido? Y que la oscilación en fase de límite de convergencia, en realidad se viene sucediendo de antes. Lo que pasa es que va disminuyendo, va aumentando en amplitud. Llega a su máxima amplitud en zeta igual 0, el coseno. 1, 2 y 4. O sea que la oscilación que produce en fase de desestabilización o de salida de la región de convergencia es de la frecuencia natural. Entonces, acá está la oscilación correspondiente a omega igual a 1. Acá está para omega igual 2 y acá para omega igual 4. Zeta igual 0, no lo hemos tocado. Entonces yo puedo diseñar el oscilador a qué frecuencia quiero que funcione. ¿De quién depende omega? Y de los coeficientes de la ecuación diferencial que definen el circuito, que caracterizan el circuito, el sistema, que en este caso es un circuito. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, por ahora vamos bien. Bueno, ¿qué pasa con la rampa? Bueno, para analizar la rampa, vamos a dejar fija la frecuencia omega n en 4. Podría haber sido cualquier otra. 4 elegí. La respuesta de la rampa es de una rampa. Acá está la rampa. Para zeta igual 1, acá está, omega n cuadrado y omega n cuadrado de la ecuación general. 2 zeta omega n, zeta vale 1, omega n vale 4.
pasó a cuarto orden el denominador. O sea que va a tener cuatro fracciones parciales, dos de ellas conjugadas, una rampa y un escalón. Esto es lo que sucede en el tiempo. Directamente ni la puse la función del tiempo. Parece un sistema de primer orden. Está súper sobreamortiguado. Y va a juntar fuerza, está remando en dulce de leche hasta que junta la energía y la empieza a seguir. Pero la va a seguir con un error hasta el infinito. Porque está muy amortiguado. Le bajamos el amortiguamiento. Fíjense que la frecuencia sigue siendo la misma. Cambio este término. Los polos se movieron, se salieron del eje real, que eran reales. ¿Y qué pasó? Y casi lo mismo, pero con un error menor. La sigue la rampa, pero con un error menor. Seguimos bajando el amortiguamiento. Cita 0,3. Sigue siendo la misma frecuencia, omega n igual 4, ¿no? Ya está más ágil. Ya se animó a acercarse a la excitación. Pero oscila ahí. Esta es una oscilación de muy larga duración. Seguimos bajando el amortiguamiento y en 0 se transformó en oscilatorio, pero con una rampa. Ahí es donde tenemos que evaluar cuánto vale el zeta para que siga la rampa con el menor sobrepico posible. ¿Qué pasa ahora si cambiamos la frecuencia natural? Bueno, en esas condiciones, zeta igual 0 cuando oscila. Habíamos obtenido para omega n igual 4 esa respuesta. Omega n igual 4. ¿Qué pasa si la frecuencia natural es 8? El doble. En la situación oscilatoria. Bueno, ahí está. 8 cuadrado 64. La misma función de transferencia con otra frecuencia natural. O si el doble, con la misma forma. O sea que nosotros conocemos las formas típicas de las respuestas de primer orden y segundo orden. Y sabemos cuáles son los parámetros que modifican los cambios que se producen en la respuesta temporal. Eso desde el punto de vista intuitivo y conceptual. Desde el punto de vista analítico, tenemos todas las herramientas para evaluarlo. En este caso, en el campo de los reales, ¿no? Porque estamos en tiempo continuo. Los polos de los sistemas de segundo orden son representativos de segundo orden y superiores, porque en los órdenes superiores, en ingeniería, los ingenieros somos bastante, ¿no? Desquivamos bastante al bulto, porque los polos que están más lejos del eje, que están más lejos del límite de región de convergencia sobre el lado izquierdo, que siguen siendo estables, pero están lejos del eje, le dejan la predominancia a los que están cerca. Entonces se habla de los polos dominantes. Entonces un sistema de orden 5 se lo puede transformar en un orden 2 porque los que están más cerca, si son 2 los que están más cerca, tienen mucha fuerza, mucho impacto en la dinámica y menos impacto en la dinámica los otros, porque los otros responden a exponenciales que convergen muy rápidamente, al tener parte real negativa muy grande. Entonces siempre los que están más cerca tienen más impacto que los que están más lejos. Entonces con primero y segundo orden nosotros podemos resolver prácticamente todo lo que se nos presenta en la ingeniería a nivel de control. A nivel de comunicaciones no tengo tanta experiencia, pero supongo que se trabaja más en frecuencia que en tiempo. Bueno,
Con esto concluimos la unidad de Laplace. Van a tener más práctico, les hemos cargado bastante material sincrónico, más de lo mismo. Lean, miren. Estas son interpretaciones del uso, no sé de qué libro lo pueden ver, pero les hemos cargado algunos videos. Esto ya no es solamente calcular la transformada de Laplace, sino usar la transformación de Laplace, usar la información que propone la transformada de Laplace en el análisis de un sistema de primero y segundo orden. Y ya tenemos dos dominios para trabajar, el tiempo y la frecuencia, donde nosotros nos acomodamos en el dominio que nos convenga en función de las propiedades que nos habilita la transformación. El tema que sigue es exactamente lo mismo, pero en tiempo discreto. Así que la clase que viene, como hicimos con Fourier, como estamos en términos de tiempo, se van a venir con las dudas que tengan y vamos a usar de consulta para ajustar lo que quede colgado de Laplace. Y la otra semana vamos a empezar con Z. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, profe. Otro Sí, tema profe. menos. Sí, sí. Bueno, aquí vamos a dar por finalizado el día de hoy. Esto va muy rápido por este medio. Trato de no hacerlo tan rápido, pero es lo que necesitamos, no más que esto. En un par de semanas vamos a empezar a hablar de la fecha del parcial. Ya para fines, creo que la semana del 20 de octubre tenemos parcial. Para ver si podemos ajustar una fecha. Les propongo que se vayan poniendo tono. Son muchas unidades para este parcial, desde señales, sistemas Fourier, Laplace, Z, es mucho. Propongo que Laplace en tiempo continuo, Fourier en tiempo continuo, sí le vamos a pedir, analítico y conceptual. Fourier en tiempo discreto, no analítico, sí conceptual. Laplace y Z, full. Es el carozo de nuestra fruta. Así que la próxima clase, vénganse con muchas dudas y discutamos mucho. Perfecto, profe. Yo hago el resumen el fin de semana, así que. Y yo lo hago por unidad, así que lo voy a ver a Laplace este fin de semana. Y muy probablemente la semana que viene venga con dudas. Mañana voy a cargar este documento porque a lo largo de la semana he encontrado varios errores y los he ido corrigiendo y para que el fin de semana lo tengan también en el aula. Perfecto, Entonces, profe, se muchas gracias. pasa una semana antes Gracias. del parcial. ¿Perdón? Digo, si se pasa una semana antes de lo que figura en el aula virtual del parcial. No. Parcial lo vamos a tomar donde dice el reglamento, el cronograma. Ah, listo. ¿Por qué nos adelantamos? No, porque como dijo la semana del 20, pensé que la había pasado una semana antes. No, Igual el no, 25. lo que diga el reglamento, no sé cuál es. Lo que sé es que estamos al día con el cronograma. Bueno, jóvenes, tengan un buen fin de semana, pónganse las pilas y nos vemos la semana que viene. Chao, profe, muchas Gracias, gracias. chao, chao. Buen fin de